Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo y recordamos que mañana ya hay Fórmula 1. Mañana es día de clasificación al sprint, así que se viene un fin de semana otra vez súper intenso con este formato al sprint. Hoy es jueves, sería día de medios si no fuese en Miami, si no estuviésemos en Estados Unidos, porque por tanto a la hora en la que suele grabarse estos vídeos todavía ni siquiera ha habido acción en el circuito. Hasta esta noche aquí en España no serán las ruedas de prensa, por lo que eso lo trataremos finalmente mañana, pero sigue habiendo muchas cosas que contaros, desde el futuro de Adrian Newey, desde informaciones que van saliendo desde los equipos y muchísimo más. Todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo y toda la acción que vaya ocurriendo en el paddock de Miami os la iremos contando según vaya saliendo. Lo primero que queremos hablar en este vídeo: ha emitido ya Aston Martin su previo a este fin de semana en Miami. Por cierto, desde aquí voy a hacer un llamamiento, simplemente quiero contároslo por supuesto, que la verdad no entiendo muy bien estos previos que está haciendo este año Aston Martin, porque el año pasado recogían palabras de los dos pilotos y además de otra persona, siempre lo centraban especialmente en uno, pero de los dos pilotos había palabras, había declaraciones, como hacen todos los equipos. En este caso, en este año, no lo está haciendo Aston Martin. Se están centrando en una persona y realmente así van. No dicen palabras de los dos pilotos, que bueno, hasta ahora la verdad que no había habido demasiado problema, porque o había sido de alguno de los pilotos o de algún técnico importante del equipo, pero la verdad que en esta ocasión el previo a quien han entrevistado y de quien recoge Aston Martin sus palabras es de Jessica Hawkins. ¿Quién es Jessica Hawkins? Pues es la embajadora de pilotos del equipo de Silverstone, del equipo de Aston Martin, pero sinceramente, pues yo prefiero ver palabras, aunque sea de Alonso y Stroll, aunque sea un parrafito, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, independientemente de ello, esto es lo que quería comentar aquí al principio. Así que lo que tenemos son estas palabras este fin de semana de Jessica Hawkins, que aún así ha dicho lo que quiere Aston Martin, que se diga y lo que quieren publicar. Así que no sé si es indiferente de quién venga, porque es lo que quiere Aston Martin que sepamos antes de este fin de semana en Miami, donde lo primero que se han pronunciado, y me ha parecido también interesante, es que han hablado acerca de las mejoras, han hablado acerca del desarrollo del equipo, que recordemos que se llevaron en Japón. En China fue la primera carrera de todo el año que no se ha llevado ni una sola actualización, y ya os hemos contado que este fin de semana, más allá de algún posible circuit específico, más allá de que se cambie un poco los alerones, la carga, para cambiar la carga aerodinámica, no va a haber novedades en Aston Martin, porque es un fin de semana al sprint y ellos ya dijeron que este año no querían introducir mejoras o actualizaciones o piezas nuevas, aunque no sea un gran cambio, pero no querían hacerlo en fin de semana con formato al sprint porque les fue bastante mal. Este fin de semana ya sabemos que hay varios equipos que van a llevarlo. Aston Martin no debería de ser el caso y así no se ha informado, por lo tanto, pero ya hemos tenido la prueba con aquellas mejoras que se llevaron en Japón. Recordemos que se llevarán más en Imola, que es la siguiente carrera. Ahí sí que habrá ese primer paquete grande de actualizaciones, y con la primera parte de ese paquete de actualizaciones que se llevó en Japón ya se ha podido probar tanto en Suzuka como en Shanghái, y ya han podido sacar datos y están bastante contentos con los resultados de estos datos, indicando que efectivamente el coche está mejorando y van por buena dirección. Diciendo lo primero, hemos sido un poco más rápidos en clasificación en comparación con nuestro ritmo de carrera, pero seguimos intentando progresar con nuestro desempeño tanto en clasificación como en la carrera. Fernando se clasificó en la tercera posición para el Gran Premio de China y eso representa nuestra mejor clasificación del año. También demuestra que el coche está mejorando, y hablando acerca de esas mejoras, como digo, afirma de que van en la dirección correcta en su llegada al Gran Premio de Miami, afirmando por supuesto que todavía se necesitan más actualizaciones en el monoplaza. Esto no ha acabado, no es suficiente. Aston Martin no se conforma con ser ahora mismo el cuarto, quinto equipo, están quintos en el Mundial de Constructores. Ya hemos explicado, ya hemos visto aquí en el canal entre todos que realmente, bueno, sí, son el quinto equipo, pero a Alonso le sirve para ser cuarto, entonces hay esa duda de ¿son realmente el quinto? ¿Son el cuarto? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que desde luego Alonso por ahora ha quedado por delante de Mercedes. Veremos este fin de semana, porque va a haber esas actualizaciones. Ahora hablamos sobre el rendimiento que se puede esperar en este fin de semana, pero ellos afirman de que el desarrollo
va por buen camino, que van en la dirección correcta. Esto es positivo porque las mejoras en Imola es un paquete más grande del que se llevó en Japón, pero es continuación. Ya os hemos dicho, ya os he explicado que son las mismas piezas porque se va a volver a cambiar el suelo y el difusor. Esto es exactamente lo mismo que se cambió en Suzuka, lo único que ahora siendo un cambio mayor. Entonces, al seguirse esa línea que se empezó en Japón, si es buena, si es positiva, si consideran que de verdad ha dado los frutos que ellos querían, desde luego que es positivo para lo que se viene ahora en adelante. Necesitamos seguir haciendo mejoras, pero vamos en la dirección correcta. Estamos avanzando y cerrando brecha con los primeros. Todos en la fábrica están presionando con fuerza para traer un programa continuo de actualizaciones al coche durante toda la temporada. Y si queréis saber cuál es mi opinión con respecto a este fin de semana, sí creo que van a poder tener un buen desempeño. Yo creo que no es un circuito que se le vaya a venir mal, es más, incluso yo diría que es un circuito por características que le viene mejor a este AMR 24 de lo que le vino al AMR 23, que recordemos que Alonso consiguió clasificar segundo y acabar haciendo un podio. Ahora bien, desde luego que no están todavía para pelear por ese podio. Es un circuito que le viene mejor por las características, es un circuito rápido, es un circuito con 3 zonas de DRS, algunas bastante pronunciadas. Recordemos que la AMR23 no se le daba bien, el DRS era poco eficiente en ese sentido, este coche es mucho mejor en ese sentido. No es un circuito que haya demasiada degradación y eso le puede venir bastante bien a este AMR24, pero el problema no es solo el rendimiento. Frente a frente debería de ser mejor que el AMR23. La cosa es que no se está comparando con el AMR23, sino contra sus rivales. Sus rivales han mejorado bastante y además ellos no van a llevar actualizaciones este fin de semana, mientras que McLaren sí se debería de alejar un poco, quizás si funcionan como McLaren espera. Ferrari no lleva actualizaciones, pero este circuito también se le debe de dar bien, así que estarán a una diferencia similar. Y Mercedes, aunque están diciendo que tampoco es una diferencia demasiado elevada, no van a generar una mejora demasiado grande con las actualizaciones, también puede ser que consiga a lo mejor marcar la diferencia con esas actualizaciones, aunque a Mercedes este circuito nunca se le ha dado bien en los 2 años anteriores. También a decir, entre estas mejoras que estamos mencionando de McLaren y Mercedes, es fin de semana al sprint, así que ahí podría llevar un poco la delantera Aston Martin por tener más conocimiento de su coche. Yo creo que es un circuito donde van a poder pelear, pero van a pelear por las posiciones en las que han estado peleando en estos últimos fines de semana. Un quinto puesto ya sería un resultado bastante bueno. Más adelante de ahí, yo creo que desde luego es un resultado que tiene que ser con unos condicionantes muy claros de que algo pase por delante. Y hablando, y ya finalizamos con este tema con relación a Aston Martin, ligándolo con otro de los temas que ha sido noticia esta semana, la noticia más importante que ha habido desde luego, iba a decir ayer, la noticia más importante de la semana, la noticia más importante de todo el mes, y sí, estamos a 2 de mayo, o la noticia más importante de todo el año realmente, y es la salida de Adrian Newey del equipo Red Bull, como ya todos ayer acabamos por confirmar. Hay 2 ofertas o hay 2 opciones que son las que más fuerte han acabado por sonar, que es Ferrari y que es Aston Martin. Sobre todo suena la de Ferrari y en el caso de la de Aston Martin, según están informando, Newey habría descartado cualquier interés en ir a Aston Martin. Ahora os damos los detalles de esta noticia porque hay ciertas cosas que me extrañan de esta noticia, aunque no digo que no sea verdad, porque ayer, por ejemplo, ya os contábamos uno de los motivos por los que Newey podría no estar interesado en ir a Aston Martin, que es su creencia de que Lawrence Stroll quiere ficharle para que las acciones crezcan de Aston Martin y así acabar por vender el equipo, que ya sabemos que está en negociaciones de vender parte de las acciones. Esa es la creencia, entonces no confía demasiado en el proyecto, por lo menos eso es lo que se ha reportado. Pero ahora es el medio Autosport quien informa sobre esto y quien da la noticia, pero lo que me extraña, lo que primero quiero enseñaros es que lo que tenemos de Autosport, la noticia que ellos han dado, la información que ellos han transmitido y donde se ha hecho eco todos los medios es esto. Quiero decir que no hay ningún artículo, donde hayan dado información, que es una fotografía que subieron en Twitter, en sus redes sociales en general, y pusieron la información. Pero lo que me extraña es que una información tan fuerte, aunque estos medios por supuesto se mueven mucho por redes sociales, quieres tener un artículo ampliando dicha información.
no solo dejarlo en redes sociales. Entonces no entiendo muy bien por qué no tienen artículo. Mira que lo he rebuscado, no solo en Autosport, en motorsport.com, porque también sabemos que es de la misma familia y hay los mismos artículos prácticamente, y no tienen un artículo explicando esta información, únicamente esta fotografía y la información que han puesto en Twitter. Es a mí lo que me extraña sobre esta información, que lo den de esta forma únicamente. Ellos fueron también quienes dieron en su día la exclusiva, la información de que Adrian Newey había recibido una oferta millonaria por parte de Aston Martin. Recordemos esos 100 millones por 4 temporadas que en teoría Lawrence Stroll le estaría ofreciendo, pero efectivamente parece que ahora mismo no está interesado en esa oferta, según informa el mismo medio quien dio esa información. Ayer os contábamos esa creencia que tiene Newey para pensar en rechazarlo, y la única información que ellos dan es que efectivamente la negociación con Ferrari que daba en exclusiva ayer la Gaceta dello Sport y que ya os comentamos, efectivamente es real. Ha existido esa reunión con Frédéric Vasseur en Londres antes de viajar a Miami. Por cierto, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con Newey. Newey va a estar en Miami, pero no sabemos si en el circuito, porque tiene un evento también promocional del RB17, que ahora va a estar desvinculado total de Fórmula 1, pero va a seguir con el proyecto de la Hypercar para mientras está en este tiempo de gardening, como ya os explicamos ayer. Pero sí que se informó que estaría en algunos circuitos, entonces quizá lo vemos en el circuito de Miami. Hay muchas dudas con respecto a esto, pero que efectivamente que la opción de Ferrari es muy fuerte, es lo que han dicho desde Autosport, confirmando las noticias que ayer os dábamos. El hecho de Lewis Hamilton es algo bastante tentador. Esto es algo que he dicho en muchos de los comentarios, porque me lo habéis dicho mucho y os he respondido, que mucha gente responde, mucha gente pregunta, mucha gente pone el hecho de que Newey siempre ha querido trabajar con Alonso, entonces tendría sentido irse a Aston Martin. Y sí, y lo voy a decir aquí, yo preferiría que se vaya a Aston Martin, por supuesto, pero no vale el argumento de Newey siempre ha querido trabajar con Alonso, porque Newey también siempre ha querido trabajar con Hamilton. La frase famosa que siempre se ha visto, siempre se ha dicho de Newey, le preguntaron sobre una de las cosas que no había cumplido en Fórmula 1 y responde no haber trabajado con Fernando Alonso. Esa frase completa es no haber trabajado con Alonso o Hamilton realmente. El problema es que se suele quedar en Alonso, la gente se queda normalmente con Alonso porque es lo que interesa, pero la frase entera es con Hamilton. Él también siempre ha querido trabajar con Hamilton. Con Alonso ha tenido una estrecha relación, ha habido una relación de admiración aún mayor, incluso Alonso participa en la biografía de Adrian Newey. Pero que el tema de Hamilton también está ahí, es algo que es tentador hacer un Ferrari ganador después de además 18 años que llevan sin conseguir ganar. Bueno, serían 18 cuando llegue en 2026, entonces desde luego que es algo que está ahí y es algo que parece que por ahora parece más tentador. Hay ciertos motivos por los que podría ser más tentadora Aston Martin, por el hecho también, por ejemplo, de quedarse en Gran Bretaña, pero por ahora esa oferta lo que están informando es que la habría rechazado y todo se encamina en que si sigue en Fórmula 1 sería con Ferrari, porque esta es otra. Ya os hemos dicho que es importante no descartar la opción de la retirada. Os lo llevo diciendo desde ayer, que a ver, es una opción. Yo por sus palabras creo que va a seguir. Hay una frase muy clara en el comunicado de Red Bull, que son parte de sus palabras, en las que dice: es el momento de que mi testigo lo cojan otros en el equipo Red Bull, al final es lo que quiere decir, y buscar nuevos retos. Esto se puede interpretar, y había por ejemplo un comentario, una persona que me deja bastantes comentarios que me decía, yo interpreto esto como que se retira. Para mí me parece más una interpretación a quiero un nuevo reto en Fórmula 1. Pero bueno, puede ser perfectamente nuevos retos fuera de la Fórmula 1 y que sea una frase buscando esa salida, ¿no? Y eso es lo que mucha gente está pensando. Desde luego que, aunque a mí me parece que se encamina a quedarse en la categoría, no hay que descartar la retirada, porque además el propio manager de Adrian Newey ha dicho esto y ha dicho que él cree que se va a retirar.
Vamos a poneros el vídeo. Por cierto, el manager es Eddie Jordan. Yo no tenía constancia de que el manager de Adrian Newey era Eddie Jordan. Lo supimos ayer, no solo por esta entrevista, sino porque en las propias palabras de Adrian Newey también lo recoge, también le agradece a Eddie Jordan, su manager, por todo el apoyo. Así es lo que ha llegado a decir. Yo ahí tuve constancia de Eddie Jordan, que es el fundador del equipo Jordan que estuvo en Fórmula 1, que más tarde ha ido evolucionando hasta lo que hoy en día es Aston Martin. Y no tenía constancia de esto, me ha parecido bastante curioso, y esto es lo que comentaba Eddie Jordan sobre el futuro de Adrian Newey. Remember that he's been in Red Bull under constant pressure. So if he's going to take time out and just cruise for a while, then everyone would understand that. And I think that's probably more likely to see rather than diving into any other possible employment career. Things have slightly changed. He's got a bit older, and the various things is that, this is a great team. He's had great drivers there. He's got great personnel there. He probably should and would look to the future about a change of life. Y es que al final lo que dice tiene razón. Newey ya tiene hoy en día 65 años. Lleva en la Fórmula 1 desde los años 90 y ya no necesita en sí que le vengan y le ofrezcan mucho dinero, porque ya ha ganado mucho dinero. Obviamente, si te ofrecen 100 millones en 4 años, Newey, cógelo, pero no porque te lo ofrezca Aston Martin, si te lo ofrece Ferrari. Yo lo cogería, desde luego, pero este hombre pues habrá ganado también bastante dinero, ya ha sido muy exitoso, ya es mundialmente reconocido. Quizá es un momento ya de dar un paso al lado y dejarlo, aunque sea por un tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que el propio que también decía Eddie Jordan. Me encantaría saber en los comentarios qué es lo que opinas. ¿Crees que se va a retirar? ¿Crees que va a ir a Ferrari? ¿Crees que aunque se esté reportando que lo habría rechazado, pueda acabar recalando en Aston Martin? Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. También os queremos contar la noticia que salió anoche, que 12 miembros del Congreso de los Estados Unidos ha exigido explicaciones a Liberty Media mediante una carta de por qué han rechazado a Andretti. Recordemos que a principios de esta temporada, a principios de año, tuvimos la noticia de que Liberty Media finalmente rechazaba la entrada de Andretti, alegando pues que no aportaban valor y demás. Bueno, mil y una cosas que ya sabemos, ya os lo estuvimos contando aquí, y que realmente se agarraron para no dejarles entrar porque no quieren 11 equipos. Ya sabemos que la opción que tiene Andretti, que parece que eso no se lo bloquearían, es comprando un equipo, pero como un undécimo, que es lo que todos nos gustaría por tener un equipo más, parece que no le quieren dejar. Y 12 miembros del Congreso de los Estados Unidos han enviado esta carta dirigida a Greg Maffei, que es el director de Liberty Media, preguntando por qué. Sobre todo porque comentan, por ejemplo, en la carta, escriben para expresar la preocupación por las aparentes acciones anticompetitivas, es lo que llega a recoger, que podrían impedir a las empresas estadounidenses Andretti y General Motors, porque sabemos que van a entrar conjunto, producir y competir en Fórmula 1. Continúan alegando que el rechazo de la solicitud por parte de la FOM parece estar motivado para mantener una alineación de equipos europeos, aunque está Haas, pero sabemos que Haas, que en teoría se venden como equipo estadounidense, es lo menos estadounidense posible. Bueno, llevaron hasta una bandera rusa incluso, muchos de los cuales están afiliados a fabricantes extranjeros, es decir, fabricantes de coches de europeos, Ferrari, Mercedes, Audi, que va a entrar en la Fórmula 1, y que consideran que esto es injusto. Sí que hay que contaros aquí una historia, por ejemplo, también, que en ese sentido además tiene razón, o bueno, parece que podrían tener razón, en el hecho de que Liberty Media esté tratando de conservar un deporte europeo, porque, por ejemplo, Andretti iba a comprar Sauber. Recordad, esto lo estuvimos contando aquí en el canal, cuando el año que empezamos en el canal fue 2021, y en ese 2021 ya se hablaba de Andretti, y en el Gran Premio de Estados Unidos a final de aquella temporada se hablaba de que iba a haber comunicación oficial de que Andretti había comprado Sauber. Lo paró Liberty Media y lo acabó comprando Audi. Es que realmente parece que sí, que tratan de conservar ese deporte europeo. Y además en la carta han hecho varias preguntas, de las cuales las más importantes es que están pidiendo explicaciones de por qué no consideran a Andretti que les vaya a aportar valor, que no tiene ningún sentido, y se amparan en la Ley Sherman de Defensa de la Competencia de 1890. Es una ley que prohíbe restricciones no razonables de la competencia para producir el mejor resultado para el consumidor
estadounidense. Bueno, esto es lo que han pedido estos 12 miembros del Congreso de Estados Unidos. Desde luego que las redes sociales, cuando se supo esta noticia, todo el mundo ahora fue estadounidense o decía apoyar a estos 12 hombres. ¿Esto es bueno o esto es malo? Realmente, para mí me parece que es bueno. Ahora bien, yo he visto, por ejemplo, también algún analista diciendo que esto podría no ser positivo para Andretti, podría incluso no ayudarles, sino que perjudicarles, porque no es todo el Congreso y porque no se tendrán que meter en el caso. Yo para mí creo que es algo bastante positivo el hecho de, aunque no sirva de nada, por supuesto, pero Liberty Media también es una empresa estadounidense. Liberty Media quiere cuanto más crecer en Estados Unidos, cuanto más posible, mejor quiere crecer en Estados Unidos la Fórmula 1 porque es un mercado en el que quieren explotarlo. Si te vienen 12 miembros del Congreso exigiéndote esto, yo desde luego que creo que puede llegar a ser positivo. Andretti también se ha pronunciado, desde Andretti Sport se han pronunciado indicando que dando las gracias por este apoyo que han recibido y que ellos siguen trabajando, que eso ya lo hemos estado viendo. Ya sabemos, tenemos constancia que siguen teniendo un coche en un túnel de viento, un coche de Fórmula 1, siguen produciéndolo, siguen creciendo el equipo de Fórmula 1, contratando a personal pese a haber recibido el no, han abierto una fábrica en Silverstone porque aunque ellos vayan a ser un equipo estadounidense afincado en Estados Unidos, tienes que tener una fábrica en Europa, por mucho que se quiera dejar de ser cuanto antes posible un deporte europeo, sigue siendo un deporte europeo, sigue habiendo la mayoría de las carreras en Europa y necesitas una fábrica en Europa. Han abierto esa fábrica, como ya sabemos, en Gran Bretaña. Y ya sabemos que están interesados en no solo entrar a Fórmula 1, sino en Fórmula 2 y en Fórmula 3. Así que por ese motivo es por los que ellos en su comunicado decían que efectivamente ellos siguen trabajando y agradecían ese apoyo que lo habían recibido. Estamos en una semana que puede llegar a ser clave para Andretti porque recordemos que la noticia ya la habíamos comentado aquí en el canal, que va a haber una reunión entre Andretti y Liberty Media este fin de semana durante el Gran Premio de Miami. Así que esperemos que haya noticias favorables. Las informaciones que han habido es que realmente, Liberty Media va a tener esta reunión, pero no parecía que estuvieran muy interesados en hacer demasiado caso. Esperemos que ojalá sí hagan caso y de verdad tengamos a Andretti en Fórmula 1 en 2026 y como un undécimo equipo, que yo los quiero en Fórmula 1 aunque sea un décimo equipo, pero como un undécimo estaría mejor porque tendríamos más equipos en la categoría y eso siempre es bueno. También finalizamos con este vídeo, os queremos enseñar el diseño especial que va a llevar Racing Bulls. No solo Ferrari, también Racing Bulls lleva un diseño especial para este fin de semana y personalmente es un diseño especial que a mí no me desagrada, no me gusta demasiado, pero no me desagrada tampoco. Me gusta más que el otro diseño especial que va a haber este fin de semana de un coche rojo azul este fin de semana, como ya todos sabemos, que ahora os lo enseñamos también porque hay que enseñaros alguna fotografía sobre ello, pero efectivamente a mí este Racing Bulls la verdad que no es nada especial. No es nada que cambie demasiado, quitamos el morro y los pontones del azul característico que tiene este año el equipo por esta mezcla de colores que recuerda a Miami, pero no me parece extremadamente demasiado feo, así que este es el diseño que tenemos que enseñaros en este fin de semana para Racing Bulls. También os queremos enseñar Ferrari se tiñe de azul hasta en el box para este fin de semana, que ya sabemos ese diseño especial que nos van a llevar, que ahora vamos a enseñaros alguna fotografía porque ya se ha podido ver en el coche real, pero efectivamente vamos a tener este box azul este fin de semana con los monos, que también yo creo que es de lo mejor que han hecho porque el coche realmente, sinceramente, en persona es aún peor que en los renders, o a mí me lo parece. Yo ya os decía que a mí me hubiera gustado ver un coche completamente azul por ver algo diferente, ya fuese mejor o peor. No es así y habiendo hecho lo que han hecho, la verdad que me gusta bastante poco. Luego además creo que hay demasiado logo HP, pero eso creo que encima se va a acabar quedando. Y viendo los monos encima que están por aquí los pilotos, está aquí Carlos Sainz, como estamos viendo, realmente me parece que está bastante bien. Lo único que yo ya aquí aporto, podíamos mirar Frédéric Vasseur, mirar los mecánicos, el personal de Ferrari, podían haber hecho ropa en todos los sentidos de Ferrari este fin de semana especial. Lo único que el mono no me parece que esté mal,
pero lo único que realmente digo realmente está bien este fin de semana en Ferrari es el casco que ha hecho Charles Leclerc, porque el de Carlos tampoco me gusta demasiado. El de Carlos es un tono más oscuro, un azul más oscuro, y creo que este casco está mejor y ya está. Pero creo que es lo único que de verdad podemos llegar a decir que es bueno de Ferrari este fin de semana. Yo aquí también os lanzo la pregunta: diseño especial de Racing Bulls, diseño especial de Ferrari, diseño especial va a haber de Red Bull. Sabemos cascos a cascoporro, nunca mejor dicho. Nos hemos enseñado todos los cascos nuevos que hay, primero porque es que ya me parece ridículo lo que están haciendo con los cascos, casi hay casco a cada carrera especial. Hubo uno en Bahrein especial, Bahrein. Es la primera carrera y ya había casco especial de algún piloto. De verdad, yo ya he dejado de... Y mira que a mí me gustan mucho los cascos, os traigo solo los que me parecen más curiosos. Ya he dejado de contabilizar los cascos porque es que es imposible. Pero en cuanto a diseños también... ¿Por qué hacer de Miami algo más de lo que es? Entiendo que intentan hacerlo un fin de semana súper glamuroso. Lo entiendo más de Las Vegas, pero de Miami... La verdad que tampoco lo llego a entender demasiado bien, pero bueno, era simplemente haceros esta pregunta a vosotros: ¿por qué creéis que es? Lo último a comentaros, y ya de verdad cerramos con este vídeo: Sebastian Vettel va a pilotar el McLaren MP4/8 de Ayrton Senna en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Esto es a modo de homenaje a la leyenda brasileña, en el mismo circuito que ya sabemos que falleció hace 30 años y un día, porque fue el 1 de mayo de 1994. Va a conducir este coche. Llevaba ya Sebastian Vettel dejando caer algo con Senna en los últimos días, porque estaba sacando fotografías en su Instagram con una camiseta, aunque la pixelaba, era claramente el diseño del casco de Senna. No sabíamos muy bien qué era. Finalmente es esto, lo ha confirmado el propio Vettel, que estará ahí. Y aquí tenemos aquellas palabras, recordad, que dijo Sebastian Vettel de que iba a seguir haciendo cosas con la Fórmula 1 próximamente. No regresa a la categoría, pero que seguía hablando en conversaciones con gente de Fórmula 1 porque iba a haber cosas que iba a hacer. Ya os comenté que lo más posible es que hiciera algún evento, hiciera algo estilo como lo que pasó el año pasado en Japón, que estuvo presente haciendo pues todo el tema de las abejas y demás que él hace, y efectivamente ya tenemos la confirmación de algo que va a hacer, mínimo una cosa que va a hacer este año, que es este homenaje a Ayrton Senna. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a seguir realizando. Hoy nos queda todavía un vídeo donde os contaremos todo lo que está ocurriendo en las primeras horas del paddock de Miami. Mañana, además, antes de los libres 1, tendremos otro vídeo donde os contaremos todas las palabras y todo lo que se hayan pronunciado los pilotos en la previa a este fin de semana. Y así que no te pierdas nada, suscríbete para ello y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.